Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país y quienes nos ven y nos escuchan por allá en los Estados Unidos, en ese maravilloso mundo hispano y ese mundo de mexicanos, paisanos tan queridos que están por allá luchando por su familia, luchando por México? Son nuestros verdaderos héroes. Y a todos ustedes, pues hoy tenemos un programa muy especial de alguien que es latinoamericano, que es colombiano y que tiene una gran trayectoria en instituciones públicas, que es un personaje muy influyente en el desarrollo de los países en Latinoamérica a través del Banco Interamericano de Desarrollo, pero ha tenido muchas otras posiciones, todas de gran calado y todas de gran impacto en la vida de nuestros países en Latinoamérica. Bien, pues está con nosotros precisamente Luis Alberto, que está aquí en este momento y que nos va a platicar de todo lo que él ha vivido en el sector público, a veces en el sector privado, toda su trayectoria, pero sobre todo vamos a platicar de los acontecimientos más recientes, de la situación que prevalece hoy en Latinoamérica, en los Estados Unidos, donde él también tiene una gran experiencia. Y por tanto, Luis Alberto, muy bienvenido aquí a nuestro programa. Nos da un enorme gusto tenerte con nosotros y espero que nuestro público también disfrute de esta charla. Y si me permites, pues quisiera iniciar contigo un poquito de tus tiempos más jóvenes, tus tiempos por allá en Colombia, tus tiempos de desarrollo hasta llegar a las alturas que llegaste. Si gustas, por favor, toma el micrófono y dale adelante. Bueno, ante todo, presidente Fox, muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias por estar siempre tan pendiente, no solamente de los asuntos de México, como muy bien dice, no solamente de los mexicanos, de todos los hispanos que viven en los Estados Unidos, pero sobre todo de los temas de América Latina, que siempre, no solamente siendo presidente, tuvo una enorme pasión, sino la continúa teniendo y siempre tan activo. En mi caso, presidente, pues yo nací en Estados Unidos porque mis padres estaban estudiando en ese momento en la Universidad de Pensilvania, pero a los muy pocos años regresé a Colombia, hice todos mis estudios en Colombia, después hice estudios de grado y posgrado en los Estados Unidos y me regresé a trabajar en Colombia en el sector privado inicialmente y después también en la televisión estuve varios años en un noticiero de televisión de muchísima sintonía en Colombia y también trabajando con algunos de los principales, uno de los principales grupos financieros y bancarios en Colombia. Y de otro lado, pues desarrollé un trabajo en el sector público de mi país, primero como gerente del equivalente a ANAFIN en México, siendo presidente del equivalente a ANAFIN y más tarde como ministro de Desarrollo Económico. Y años después tuve la oportunidad de trabajar en la campaña del entonces candidato Andrés Pastrana, que después, como usted sabe, fue presidente de Colombia, justo al tiempo cuando usted lo fue. Y ahora que lo veía presidente, me acordaba en esa época cómo usted lideró todo un esfuerzo para poder contener al entonces presidente Hugo Chávez, que tenía todos estos diseños sobre Venezuela y hoy vemos sus consecuencias. Y usted fue muy activo en tratar de realmente resaltar ese hecho y ver cómo Colombia y sobre todo los venezolanos podían liberarse de esa situación.
Y con eso vine después de que el presidente Pastrana fuera electo presidente como su embajador en Washington, que continué con otro gran amigo suyo, con el presidente Álvaro Uribe, como embajador también. Y más adelante, gracias al apoyo del presidente Uribe y el suyo en su momento como presidente de los mexicanos, llegué a la presidencia del VIDA, donde estuve durante los últimos 15 años. De tal manera que eso, de manera muy resumida, ha sido mi carrera de estos años, querido presidente. Que no es poca cosa, Luis Alberto, y me trae grandes, grandes recuerdos. Cuando yo tomé posesión allá en el año 2000, el 1 de diciembre, entre los invitados muy especiales que vinieron a mi toma de posesión, vino desde luego el presidente Pastrana y vino desde luego Hugo Chávez. Y dentro de toda la agenda de esos días, de ese par de días, tuvimos un momento de separarnos y tener una reunión, pudiera yo llamar trilateral, entre los tres de nosotros. Me acuerdo que en aquel entonces había un conflicto territorial entre Venezuela y Colombia y lo tratamos muy amigablemente las tres partes. En ese momento todavía Hugo Chávez pues funcionaba como un presidente que inclusive daba toda la visión de ser democrático, ganó democráticamente la elección y por tanto parecía un presidente que estaba decidido a trabajar por el país y nunca mostró ahí lo que luego nos fue enseñando al paso del tiempo. Pero esa reunión fue extraordinaria para mí, por primera vez una reunión internacional entre tres presidentes y donde me tocó a mí un poco mediar, buscar ese acuerdo y se logró establecer la relación, se logró el compromiso de resolver ese conflicto territorial. No sé tú hasta dónde estuviste por ahí en ese tiempo, pero de ahí creció una gran amistad con Andrés. De momento, pues también una buena relación con Hugo Chávez, que después sí siguieron caminos muy distantes, muy diferentes, donde Hugo Chávez empieza a mover ese país a su Venezuela hacia un gobierno ya más autoritario, un gobierno que empezaba a mostrar grandes signos de populismo. Y bueno, trabajé con Andrés mucho en tratar de tener soluciones más prácticas para que no caminaran las cosas por ese derrotero. ¿Qué te acuerdas tú de aquellos días, de estos dos presidentes y cómo es tu evaluación de esa primera administración del presidente Chávez, dónde cambió su posición, dónde se nos volvió lo que al finalmente fue él como presidente? Oh, presidente Fox, que, haciendo memoria de toda esa época, usted tiene toda la razón de que inicialmente, es más, el presidente Chávez fue electo algunos meses antes, después de haber sido electo Andrés Pastrana como presidente de los colombianos. Y efectivamente empezaron a haber todo este tipo de tensiones que obviamente su trabajo fue esencial en tratar, como bien anotaba, de por lo menos generar un espacio de diálogo. Y yo creo que con el tiempo, digamos, aquí se veía claramente un diseño que el presidente Chávez fue impulsando, sobre todo yo que gracias a los buenos tiempos de los precios del petróleo, que parecían que iban a durar para siempre, y eso lo fue llevando a una geopolítica muy distinta. En esa época me recuerdo mucho que empezábamos en Colombia todo el proceso del Plan Colombia, en el cual la participación de México fue muy importante. El llamado Grupo de los Tres, que usted recuerda, presidente, era esta alianza comercial entre Colombia, México y Venezuela, que fue, digamos, como una piedra angular muy importante que usted impulsó muchísimo, porque eran claramente y son economías bastante complementarias. Entonces me acuerdo muy bien toda la parte comercial, todo lo que usted trató. Me recuerdo yendo muchas veces a Colombia con su canciller en ese momento muy activo en todos estos frentes. Pero indiscutiblemente, digamos, cuando uno hace memoria, yo creo que fue esos momentos en que
el presidente Chávez con los altos precios del petróleo, con ese diseño creyendo que todo era a base de capitalismo de Estado, lo fue llevando a un punto de no retorno y trató con esa cantidad de recursos que estaba recibiendo Venezuela para tratar de establecer el llamado socialismo del siglo XXI, que todos sabemos lo que terminó haciendo, porque estas historias en América Latina son historias que hemos visto tantas veces de promesas fallidas, porque al final del día, lamentablemente, la buena política pública no debe ser desviada de los objetivos fundamentales. Y ese fue lamentablemente lo que fue pasando y se volvió algo que llevó a Venezuela a una situación trágica como la que tiene hoy en día. Sí, tienes mucha razón y lo que sucede muchas veces es que no se da uno cuenta estos procesos que inician de manera cándida, inocente desde el punto de vista democrático, luego se convierten en verdaderos problemas de populismo, de demagogia y de gobiernos autoritarios. Y eso es algo muy importante que luego quiero tratar un poco más contigo. Pero mientras en aquellos años, tú te acordarás bien que trabajamos una gran alianza en un acuerdo comercial, los tres países, Venezuela, Colombia y México, y que de repente Hugo Chávez rompió ese acuerdo, dejó de participar y el resultado para México y Colombia no podía haber sido mejor. Nuestra relación comercial se empezó a dinamizar, empezamos a crecer nuestra balanza comercial, importaciones, exportaciones y lograr un beneficio importante que para Colombia, tratar con México, pero un México conectado al Acuerdo de Libre Comercio de los Estados Unidos, pues nos abrió grandes oportunidades y tú fuiste ya desde aquel entonces parte de este proceso. Así es, presidente. Y yo me recuerdo incluso siendo ministro de Desarrollo Económico cuando Colombia en su momento, en esa época del presidente Gaviria, siempre miramos, digamos, desde el momento mismo en que se hizo el tratado, el llamado TLC o el Tratado de Libre Comercio entre Norteamérica. Colombia siempre entendió que su destino y su camino era a articular una relación comercial mucho más profunda con México. Y gracias a eso no solamente, como muy bien dice el presidente, se crearon pues, todos estos vínculos. La gente tal vez no se acuerda, pero gracias a toda esa intervención suya vino una ola de inversión extranjera mexicana hacia Colombia en muchísimos sectores, sectores de bebidas, de alimentos, de agroindustria, bastante complementarias justamente con la economía mexicana. Y años más tarde, pues vino lo que hoy se llama la Alianza del Pacífico, pero partía de ya una integración muy importante entre México y Colombia, y que ya se agregaron Chile y Perú, que son países que finalmente, independientemente de dónde estén, digamos, los líderes, digamos, los líderes políticos, siempre ha habido como una convergencia de intereses y de visiones del mundo que empiezan por un factor fundamental que México reconoció hace mucho tiempo, y es que en la medida que la única manera de crecer la economía es teniendo una participación mucho mayor del comercio exterior, que hace que los países en consecuencia sean mucho más importantes gracias a eso. Y estos son todos países que han entendido eso, que tienen que tener un tamaño de su economía que dependa de manera importante del comercio exterior. Y la pregunta entonces es cómo complementarnos. Y en eso basta ver, por ejemplo, las encuestas que se hacen hoy en día en esos cuatro países, y toda la ciudadanía coincide en que, y números que superan el 60%, que ojalá tuviéramos una mayor integración comercial, que hoy en día se ha trasladado a temas desde roaming entre los países o integración de las bolsas de valores o convergencia de las normas regulatorias. Pero este ha sido un tema que lamentablemente en Latinoamérica nos ha sido esquivo y requieren siempre un enorme compromiso de los jefes de Estado, que es un poco lo que cuando uno hace memoria de lo que fue ese grupo de los tres que se volvió el grupo de los dos, había eso, había una tremenda convergencia de ideales, de manera de pensar y de los jefes de Estado que hacía que el aparato del Estado y los intereses de las naciones empezaran a converger.
Bien, excelente, Luis Alberto. Si me permites, vamos a un corte comercial y regresamos enseguida. Este fue un gran capítulo que vivimos juntos, pero viene otro más al cual le vamos a entrar en cuanto regresemos. Bien, amigos y amigas, Luis Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Luis Alberto Moreno, qué gusto tenerte aquí en este programa. El capítulo siguiente que vivimos juntos fue precisamente cuando viene el presidente Uribe. Y recuerdo muy bien aquellos debates y aquella nueva orientación que se tuvo en el país, porque Andrés Pastrana fue un perseverante perseguidor de la paz para Colombia, luchó a brazo partido, trabajó frente a la guerrilla, hizo todo lo que estaba de su parte, una gran apertura al diálogo, una gran apertura a la negociación, y sin embargo no cristalizó esta como todos hubiéramos querido. Viene el presidente Uribe con una nueva política en ese sentido y que toma una postura radical frente a la guerrilla, que busca una manera diferente de tratar de resolver el tema. Y yo creo que todos son procesos que se dan en nuestros países en esta búsqueda permanente por la paz, por la armonía, que es la única manera en lograr éxitos rotundos en materia económica, en materia de desarrollo, en materia de ingresos, inversiones, en materia de empleos. Me tocó, sí, platicar con el presidente Uribe en privado. Antes lo visité por allá, él me visitó por acá, cuando todavía estaba a punto de iniciar su campaña. Y bueno, fueron tiempos que no se me olvidan, tiempos donde conocí a dos grandes amigos formidables en política, tanto Andrés como el propio presidente Uribe. Esa etapa, esa época, tú también la viviste, entiendo que estuviste un buen tiempo con el propio presidente Uribe. Platícanos un poco de la parte económica, la parte de estabilización y la parte de la búsqueda de la paz. Muchas gracias, presidente. En esto es importante, como usted muy bien lo anota, son tiempos que bien vale la pena, como usted dice, son procesos. ¿Qué pasa? Andrés Pastrana es electo presidente de los colombianos básicamente con la promesa de que él iba a buscar a todas luces un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Y como muy bien dice el presidente, hizo lo imposible. Ahora, ¿qué pasaba? Que el Estado colombiano, las fuerzas militares de Colombia, estaban muy débiles frente a la guerrilla. Y eso era un proceso que venía de años atrás, tanto así que los últimos 4 o 5 presidentes en Colombia, todos de una u otra manera habían tratado de buscar acuerdos de paz con la guerrilla sin éxito alguno. Entonces, Andrés Pastrana plantea y dice, mire, yo voy a tratar de hacer la paz, pero no porque trate de hacer la paz voy a dejar de fortalecer el Estado colombiano. Y eso es lo que empieza a cambiar una realidad fundamental en Colombia. Y usted en esto me recuerdo que estuvo muy presente y nos ayudó mucho porque usted tenía una gran cercanía con el gobierno de los Estados Unidos, especialmente con el presidente Bush. Y eso fue dando vida a lo que se llamó el Plan Colombia, que consistía fundamentalmente en fortalecer las fuerzas militares de Colombia, la capacidad del Estado, pero no simplemente la parte militar, sino también las oportunidades de desarrollo sostenible y darle realmente oportunidades a aquellas familias que vivían del narcotráfico y que básicamente el narcotráfico se había vuelto el motor de la guerra en Colombia, porque era el que financiaba fundamentalmente a todos estos grupos al margen de la ley y las FARC especialmente. Y entonces, con el tiempo y con la ceguera realmente de las FARC, que nunca tuvieron una voluntad real de hacer la paz, el propio presidente Pastrana no tuvo más alternativa que terminar esos diálogos. Y en el camino, como era apenas natural, esa frustración fue colando dentro de todos los colombianos y fue la que permitió que llegara Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia. Y él llega claramente con un mandato de tomar una postura mucho más fuerte, pero
digamos, siempre manteniendo la puerta si la guerrilla realmente quería entrar a un proceso de paz. Y lo hizo de una forma en que cambió fundamentalmente la ecuación en Colombia y la cambió gracias a este plan que ya se había desarrollado. Va a darle una idea, cuando Andrés Pastrana llega a la presidencia, creo que el ejército colombiano tenía algo así como 15 helicópteros. Ya cuando llega el presidente Uribe eran más de 100. O sea, la ecuación de fuerzas había cambiado y con alguien como el presidente Uribe, que era un batallador como ninguno, un hombre de una capacidad única, y gracias a él y gracias a todo este plan que venía, como le digo, anticipadamente, yo siempre digo que la mejor manera de ver qué pasó es ver cómo, si uno pusiera en valor de mercado, algo que usted conoce muy bien, presidente, las empresas colombianas, de la época en que arranca el presidente Pastrana a cuando termina el presidente Uribe, se han multiplicado por casi que 20 veces el valor de mercado. Y esa es la demostración que la ecuación de fuerzas había cambiado y que el fruto lo estaban viviendo todos los colombianos, porque claramente la economía era una economía mucho más grande, y era más grande porque eso promovió la inversión, promovió todo un ciclo positivo que fue muy importante, y sin eso no hubiera sido posible llegar eventualmente a lo que se llegó, que claramente ya terminando el gobierno del presidente Uribe, las FARC esencialmente estaban derrotadas, y eso abrió la puerta para que el presidente Santos hiciera el acuerdo de paz que hizo. Sí, yo creo que fueron, Luis Alberto, grandes resultados en esa época, económicos, empleos, ingresos. Colombia dio un gigantesco paso adelante y fue en buena medida porque logró finalmente traer la paz a Colombia. Pero paralelo a esto también había otro fenómeno, paralelo a la guerrilla, que es el problema de la droga, los carteles, la violencia que ellos provocan. ¿Cómo se logró también, ahora sí que domesticar hasta donde es posible este fenómeno, atacando la oferta de las drogas y los productos o atacando la demanda, particularmente en los Estados Unidos, porque ahí es donde al final van todas las drogas de América Latina, México, Colombia, Ecuador, Bolivia? Todo va a parar allá, que el gigantesco mercado, y que nos causa severos problemas y dolores de cabeza por las millonadas de dólares que vienen de regreso y que fortalecen estos carteles. ¿Cómo viste ese tema? ¿Cómo se logró cuando menos tenerlo bajo control y fue otra fuerza liberalizadora que movió a Colombia hacia adelante? No, ese es un muy buen punto, presidente, y como usted siempre lo dijo, y incluso el propio presidente Clinton y Bush ambos lo admitían abiertamente, y es que el problema de la droga es un problema que se genera no por la oferta de droga, sino por la demanda de droga. Y como todos sabemos, la demanda de droga está en los Estados Unidos y terminamos en nuestros países, México siendo un país de tránsito por la frontera que tiene con los Estados Unidos, o Colombia, que no era un productor de coca. Empezó con la marihuana, pero la coca venía realmente de Bolivia y Perú, eventualmente se instaló en Colombia, y todos estos grupos al margen de la ley se fueron volviendo muy sofisticados, no solamente en sus aspectos criminales, sino también en su capacidad de aumentar significativamente la productividad de la coca. Entonces, en este orden de ideas, pues Colombia tuvo como varias épocas, tuvo la famosa época de los carteles de la droga, que fue una cosa que fue dramática. Yo me recuerdo en los años en que estaba en la prensa justamente con el entonces presidente Pastrana, que era el presentador de este telediario, y recuerdo, entre otras cosas, no solamente ver que lo terminó secuestrando Pablo Escobar, sino como él después más tarde lo admitió, sino también todos los secuestros y asesinatos de periodistas, de jueces, de policías, de políticos, en fin, fue una época dramática que llevó incluso a, como recordaremos, que se tomaron nada menos que la Corte Suprema de Justicia en Colombia, y eso llevó consigo a la muerte de muchos de los miembros de la Corte Suprema de Colombia. De tal manera que estos fueron unos años muy, muy difíciles, gracias a la enorme fortaleza de muchos colombianos, como decía, y de verdaderos héroes en los medios de comunicación, en el gobierno, en los jueces, policías, ejército. Se fue
digamos, resolviendo y desmantelando estos dos grandes carteles, pero no menos cierto, presidente, es que estos problemas persisten. O sea, hoy en día siguen habiendo problemas de narcotráfico, es una guerra constante y muy difícil para los países productores porque supone destinar una parte muy importante de su presupuesto continuamente a combatir un fenómeno que finalmente llega de afuera y que son recursos que de otra manera deberían estar destinados al desarrollo mismo de nuestros países, a tantos déficits que tenemos en educación, en salud, en cobertura de servicios. De tal manera que este para Colombia sin duda ha sido un tema muy difícil y que nos marcó frente a la comunidad internacional de una forma muy compleja y solo pudimos empezar digamos, a salir de esto con las victorias que se lograron contra los carteles, pero a un sacrificio enorme para la sociedad colombiana y no tengo duda de que esto significó no solamente en crecimiento económico, sino en todo lo que hubiéramos podido hacer como país, por lo menos por 2 décadas. Sí, sí, es la madre de todas las batallas. Y Luis, se nos fue otra vez corriendo este segmento. Vamos a un pequeño corte y regresamos de inmediato a seguirle porque hay todavía otros temas ya más de actualidad de este momento y lo que vemos hacia adelante, que me interesa mucho tu opinión. Así que Gracias. vamos un poco y enseguida regresamos. Luis Alberto, estamos de regreso hasta nuestro último bloque. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Déjame para terminar este tema de la violencia, la guerrilla, los carteles, la droga. En México hoy, bajo un estilo populista que jamás pensamos que llegara a dominar en México, por hoy lo tenemos en un presidente que es en extremo populista y no hay claridad hacia dónde vamos y a dónde nos lleva. Pero uno de sus axiomas es abrazos, no balazos. Inclusive liberó al hijo del capo mayor del Chapo Guzmán, lo liberó después de tenerlo capturado hace escaso un año allá en Sinaloa, en Culiacán. ¿Qué piensas tú de esto? Porque la historia de Colombia ha sido muy diferente, ha sido frontal esta guerra permanente contra carteles, contra droga, ha sido ruda, ha costado un gran precio, pero al final se ha logrado un punto mucho mejor que en el que estamos hoy en México. ¿Cuál sería tu comentario al respecto? No, presidente, déjeme, le respondo por la vía de un ejemplo que usted conoce muy bien. No hay duda de que, y es algo que uno le da vergüenza como colombiano, cuando uno viaja en cualquier parte del mundo, la gente dice, Colombia, Pablo Escobar. Porque Pablo Escobar se volvió esta figura mítica, después esto se volvió casi un tema de Hollywood, entonces salió esta serie de narcos y tal. Déjeme le cuento una historia. Cuando yo era ministro de Desarrollo Económico del presidente Gaviria, se fue abriendo la posibilidad de hacer lo siguiente, y era que estos carteles de la droga básicamente se vinieron en contra de toda la clase política colombiana y del Estado colombiano para combatir un tratado de extradición que existía entre Colombia y los Estados Unidos. Y en ese momento se llegó a un acuerdo y era que Pablo Escobar iba a una cárcel en Colombia sobre la base de que no fuera extraditado y todos conocemos la historia. ¿Qué pasó cuando fue Pablo Escobar a la cárcel? Primero, no dejó de delinquir. Por el contrario, toda esa delincuencia asociada a Pablo Escobar se mantuvo básicamente igual, con algunas variaciones, entraron otros grupos. Y eventualmente, cuando el gobierno se dio cuenta de esto, trató, obviamente, de trasladarlo de esta cárcel, llevarlo a otra parte. Pablo Escobar se escapó y ese fue el principio del fin de Pablo Escobar. Pero lo cierto es que los estados no escogen entre una cosa y la otra. O sea, el derecho es uno y las instituciones tienen que actuar en derecho. Y frente a esto es muy difícil, sobre todo el ejemplo que se le da al resto de la sociedad, porque esa permisividad
digamos, en Colombia nos hizo mucho daño. En Colombia, al principio, cuando empezaba todo este problema de la droga, la gente lo veía como, bueno, el problema no es nuestro, el problema es de Estados Unidos, esos dineros no son tan malos como la gente cree, y efectivamente esos dineros colaron por toda la sociedad colombiana, en todos los niveles, y lamentablemente fue algo que nos hizo enorme daño. De tal manera, presidente, que eso fue lo que llevó con el tiempo a decisiones y gente muy valerosa. O sea, yo tengo mucho respeto por lo que hizo en su momento el presidente Gaviria, lo que hizo el presidente Pastrana, ni hablar del presidente Uribe, pero tuvimos, digamos, momentos oscuros, como fue la financiación de la campaña de Ernesto Samper, que ganó contra Andrés Pastrana, básicamente recibiendo dineros del cartel de Cali. De tal manera que esa es un poco la historia de Colombia y le cuento un poco por esa historia, porque creo que digamos, la contundencia en estas cosas termina siendo fundamental. Es más difícil, es más dura, eh, pero la gente que está en la criminalidad no cambia porque el Estado sea más amable o menos fuerte. Oye, Luis, vámonos a un tema ahora sí mucho más favorable, bonito, agradable. Eh, Hazle un resumen a la audiencia de la enorme impacto que tú lograste hacia los crecimientos y desarrollos en América Latina a través de tu larga temporada en el BID, larga y exitosa. Danos un panorama de eso, porque yo creo que es muy importante esta institución y muy importante lo que se hizo por las economías latinoamericanas. No, muchas gracias, presidente. Y aquí simplemente quiero decirle que cuando uno, digamos, repasa lo que han sido estos 15 años en América Latina, usted lo recuerda muy bien. O sea, nosotros, los temas de cambio climático, este tema de la revolución digital, que eran temas que realmente relativamente nuevos, o digamos, uno basta pensar que teléfonos inteligentes o Google o Twitter y todo este tipo de plataformas o Facebook prácticamente no existían. Usted recuerda muy bien cuando usted estaba como presidente de los mexicanos, eran cosas que hasta en ese momento empezaban y bueno, se han convertido en lo que se han convertido y nos han permitido un nivel de conectividad que hizo que obviamente una de las cosas que hiciéramos en el banco es entender que nosotros en América Latina perdimos el tren de la revolución industrial, pero no podemos perder el tren de la revolución tecnológica. Y es gracias a eso como uno ve en Guadalajara, por ejemplo, uno de los grandes núcleos de capacidad tecnológica que empezó desde el hardware más que desde el software, pero que allí empiezan a incubarse empresas muy importantes mexicanas, no solamente para México o para Norteamérica, sino para el mundo. Entonces, impulsamos mucho esta agenda digital que hoy en día en el COVID lo que ha hecho es que ha acelerado muchísimo más estos procesos de digitalización. Cuando yo miro, por ejemplo, lo que ha pasado con las ventas a través de sistemas digitales, de todo tipo de cosas, no solamente temas que usted conoce muy bien, presidente, de la parte de alimentos, sino, por ejemplo, ya bienes de capital, como puede ser viviendas. Yo veo gente comprando vivienda a través de estos medios. Y creo que eso tiene un efecto muy importante en nuestras economías, pero también mirábamos en estudios del banco que cerca del 50% de los latinoamericanos no tienen acceso a soluciones digitales, en parte porque puede que no haya los teléfonos inteligentes o que no haya acceso a banda ancha, o que por el contrario los costos para que una familia pobre esté conectada como estamos nosotros ahorita puede significar 15 o 20% de su ingreso. Eso fue un área que le dedicamos mucho tiempo. Otro tema que usted conoce muy bien, presidente, es toda la parte del desarrollo del sector privado. En México, por ejemplo, hemos hecho muchísimas cosas a través de factoring con las grandes empresas mexicanas que puedan ayudar a su cadena de proveedores para que estos consigan más liquidez. Y en la medida que los proveedores de las grandes superficies o en general de las grandes empresas tengan liquidez, esas empresas tienen más capacidad de solventar sus retos de crecimiento. Entonces, crecimos significativamente toda la parte del sector privado. Cuando llega al BID prestábamos algo así como 200 millones de dólares. Este año vamos a estar haciendo prácticamente 7.000 millones. Y lo otro que fue un tema que usted también empezó en su gobierno, y es el tema de la infraestructura. O sea, los déficits de infraestructura que tienen nuestros países son enormes.
Cuando nos comparamos con el Asia, por ejemplo, la inversión promedio en infraestructura puede ser 3 puntos del PIB en América Latina contra casi 8 en los países asiáticos, pero esto explica en buena medida su crecimiento. De tal manera que todo lo que han sido las inversiones en infraestructura, que son complejas, fue algo que pusimos muchísimo énfasis, pero sobre todo haciéndolo de manera sostenible con una mirada muy importante a todos los temas de cambio climático y desarrollo sostenible. Y por último, algo que, digamos, el COVID en alguna medida ha puesto sobre el tapete, que, digamos, desnudó nuestras realidades, y es la enorme inequidad que siempre hemos tenido en América Latina, tema sobre el cual usted siempre habló muchísimo. Y creo que hoy más que nunca tenemos que repensar todo ese contrato social en los temas de educación, en los temas de salud, y sobre todo en repensar de dónde va a venir el crecimiento en nuestras economías. Yo veo, por ejemplo, hoy en día una enorme oportunidad, especialmente para un país como México, todo este cambio de las llamadas cadenas de valor. Difícilmente hay un país que tiene una mejor plataforma para poder resolver eso para las grandes empresas americanas. Usted las conoce muy bien y todas quisieran hoy en día trasladar sus manufacturas que tienen en países como la China y en general en el Asia para que haya mucho más proximidad con el gran mercado del mundo que es Norteamérica. Y creo que allí, aguas abajo, hay otra oportunidad. Usted lo hizo con el llamado Plan Puebla-Panamá. Todo este tipo de integración es la gran agenda de crecimiento pendiente que tenemos por delante. Sin duda, felicidades por esos grandes éxitos, me constan, viví buena parte de ellos y fue un enorme impulso al desarrollo en Latinoamérica, las economías que aprovecharon esos momentos donde Latinoamérica creció a tasas de crecimiento verdaderamente llamativas a nivel mundial. China ciertamente es el campeón en eso, pero Latinoamérica no nos quedamos atrás por una época. Sin embargo, no hemos tenido la consistencia y aprovecho que tocaste el tema de la pandemia para terminar esta conversación. Ese tema vino a darnos un impacto brutal en todos los sentidos, en la salud, en la preocupación, en la enfermedad, en todos sentidos, en la economía, en el empleo. Sobre todo nos plantea un futuro, por un lado, que se ve con nubarrones, con problemas, no parece tener fin este tema y todos estamos esperando alguna resolución final. Pero mientras hay quienes han tenido grandes actuaciones enfrentando este problemón y hay quienes no supieron ver a tiempo la amenaza, no supieron ver a tiempo que realmente se trataba de algo dramático y muy serio, y vamos navegando en la mediocridad, vamos navegando sin tener a la vista una posible solución. El caso de México no acaba de dominar la primera embestida de esta bestia, que no voy a llamar de otra manera, y quedándose todavía mucho por resolver. Ya vamos de nuevo hacia arriba, la economía totalmente tocada, un tocar de fondo en materia de crecimiento, en materia de empleo, en materia de atracción de inversiones. Si a esto le sumamos el fenómeno del populismo que está manejando esto, pues yo diría de una manera populista, tratando de decirle a la gente aquí no pasa nada, no se cubran, no se encubrebocas, no hagan esto, no hagan lo otro, que esto va a pasar y rápido. Y no ha sido así. ¿Cuál es tu panorama sobre este tema? Ya no hay que abordar de la fuerte amenaza y los destrozos que está haciendo, sino cuánto más nos va a durar esto, hasta dónde y cómo vamos a salir de esto y también hacia dónde. No, presidente, esta es la gran pregunta de nuestro tiempo y sin duda es algo que nos llegó al mundo al tiempo. Usted recuerda, México tuvo nosotros a diferencia, digamos, del Asia, que son los países que mejor han manejado esto, pero mal que bien ellos tenían la experiencia del SARS, del MERS, del H1N. México en su momento tuvo justamente el caso del H1N y rápidamente lo combatió. Significó, como usted recuerda, un golpe al turismo muy, muy fuerte, pero rápidamente salió de eso. Y efectivamente estos países que aprendieron, y cuando uno mira casos como por ejemplo el de Vietnam,
que tiene algo así como no más de 300 personas que han muerto, lo hicieron fundamentalmente por una disciplina social muy propia de los países asiáticos. Basta ver uno, hace años, uno va a un país como Japón o cualquiera de los países asiáticos, alguien con gripa sale con tapabocas por puro respeto, no solamente a cuidar su salud, sino a cuidar la salud de los que están a su lado. Y esto es un valor, digamos, de capital cívico central para cualquiera. Lo otro es que toda la parte de trazabilidad es fundamental, o sea, que una persona se sepa que tiene el virus rápidamente, se puedan hacer los confinamientos, las cuarentenas del caso, pues eso significa esencialmente que uno no tiene que encerrar a todo un país, sino por el contrario, a aquellos que están en riesgo. Dicho esto, obviamente esta pandemia nos llegó en un momento en que cuando uno compara, por ejemplo, el número de camas por millón de habitantes, el número digamos, de insumos sobre la salud misma y nuestra capacidad de respuesta, pues era muy inferior a la de los países desarrollados. Tanto así que basta ver lo que pasó en la primera ola, tanto en países como España y Italia, que tienen sistemas de salud muy desarrollados, literalmente no daban abasto por el número de casos. Entonces creo, presidente, que sobre esto estamos en este túnel. A mí me parece que lo peor que le puede pasar a América Latina es que nos llegue una segunda ola, porque la capacidad de nuestras economías de manejarse frente a situaciones como esta no es igual a la del resto del mundo. Todos los países en este momento están teniendo que hacer un enorme esfuerzo fiscal y tenemos el caso de que, digamos, el promedio de América Latina está en torno al 5% del esfuerzo fiscal, también el esfuerzo monetario para ayudar a tener la liquidez en el sistema financiero, que las empresas tengan acceso a crédito, pero una segunda ola para América Latina sería fatal. Todo, y la otra cosa sorprendente que, digamos, uno la ve en el resto del mundo, es que la situación de pobreza, la situación de informalidad que tenemos, pues a todas estas personas son las que en mayor riesgo han estado. Y eso es cierto en nuestros países, pero también es cierto en los países desarrollados. Si usted mira los afroamericanos en los Estados Unidos o los mismos hispanos, son los que más han sufrido por la pandemia. Y el cómo manejarse es algo que casi que todo el mundo está aprendiendo a nadar nadando, pero tenemos que tener la suficiente humildad para entender que esto hay que traer las mejores experiencias del mundo, ver qué se puede hacer, y esto no va a terminar hasta que no tengamos por lo menos una vacuna, a que no se genere la llamada inmunidad producto de lo que llaman la inmunidad de rebaño, que supone que por lo menos un 60% de la población tenga por lo menos algún tipo de protección o sea por la vía de una vacuna o porque haya adquirido el virus anteriormente. Pero lamentablemente, presidente, lo que yo veo en esto es que no tenemos una respuesta rápida. Es probable que en los próximos meses hayan vacunas que se puedan por lo menos aprobar por los entes regulatorios, pero eso no quiere decir que al otro día las vamos a tener físicamente en nuestros países. Aquí tenemos que pensar que este es un tema que nos vamos a demorar por lo menos otro año y es un riesgo enorme para todas nuestras economías y nuestras sociedades en general. Y lo que se tiene que desprender de esto es pensar muy bien que durante años hemos vivido en sociedades enormemente desiguales. Ese ya no es un fenómeno solo de América Latina, es un fenómeno del mundo. Mire, basta ver la discusión aquí en los Estados Unidos. De tal manera que yo creo que de esto todos tenemos que aprender y todos tenemos que dar muchísimo para poder encontrar otra vez el nivel de confianza y cohesión en nuestras sociedades. Sí, Luis, me quedo con dos cosas importantes de esto que nos comunicas. Yo creo que en el caso particular de México, aún a estas alturas no hemos tomado suficientemente en serio el problemón que ya tenemos y el problemón que nos viene. Y yo soy un convencido que, como han hecho otras naciones, un poco tenemos que hipotecar el futuro, un poco tenemos que endeudar y tener déficit para salvar con cierto éxito la situación actual, y ya veremos luego cómo nos seguimos manejando. Pero cuando hemos cerrado totalmente la puerta a ese déficit o a ese financiamiento o a ese tratar de sostener nuestro aparato productivo, sostener nuestros empleos,
sostener nuestros sistemas de salud. Si no le ponemos ahorita, pues ¿cuándo le vamos a poner? Y la otra cosa con la que me quedo es que al final esto tendrá que pasar y al final tendremos que estar fuertes. Yo creo que hay que prepararnos para eso, prepararnos bien, porque veo el manejo del sistema educativo con esta educación a distancia, pero mal hecha, con mala calidad, metida en televisión, sin la cercanía con el maestro, sin la cercanía con los otros alumnos y con la distracción brutal que tiene la televisión en casa. Pues me siento que con estos meses van a perder esta generación, estos estudiantes, muchas de sus capacidades que van a necesitar el futuro. Entonces, yo hago votos porque las cosas se hagan mejor ahorita para no tener datos y soluciones terribles para nuestros ciudadanos, nuestras sociedades. Danos un mensaje final, por favor, Luis Ernesto. Tienes una visión muy global, tienes una visión muy norteamericana en el sentido de México, Estados Unidos, Canadá, y una visión sobre todo latinoamericana. ¿Qué nos das de mensaje? Ojalá esperanza, ojalá que veamos tiempos mejores. No, primero que todo, de nuevo, presidente, muchas gracias por este espacio. Yo creo, yo soy finalmente una persona optimista siempre y creo que esto, como usted muy bien dice, va a pasar. Yo lo que espero es que de esto aprendamos, que aprendamos a mirar mucho más nuestras propias realidades. El COVID nos ha enseñado que las cosas que más importan en la vida, que son la familia, la cercanía, el cuidarnos los unos a los otros, y yo que espero que esto sea un camino para que hagamos las cosas que parecen imposibles. O sea, el mundo ortodoxo ya no se puede dar, como usted un poco decía ahorita. Estamos en un mundo mucho más heterodoxo en que hay que ensayar cosas diferentes. Yo soy y siempre he sido no solamente un enorme admirador de México, sino que creo que en el mundo Norteamérica es uno de los valores más importantes y que seguirá teniendo, digamos, un eje económico de enorme importancia. Y creo también que si uno se remonta a la historia, lo que tenemos que cuidar mucho es también la resiliencia de nuestras instituciones y de nuestras sociedades, porque si uno se remonta al año 30, presidente, ¿qué nos pasó? Saliendo del año 30, 5, 7 años más tarde, nuestras democracias estaban en riesgo y vinieron gobiernos militares. Nosotros no podemos perder todos estos procesos democráticos que llegamos a hacerlo, de tal manera que va a demandar muchísimo de todos. Y por último, lo que usted decía, que tiene toda la razón, este es el gran reto sobre todo para los jóvenes, porque ellos van a tener que pagar una parte muy importante de lo que ha sido esta pandemia. Luego, cualquier discusión que se haga hacia el futuro va a tener que ser de las manos de tanto joven y de tanta gente que le va a tocar un mundo muy distinto al que nosotros nos tocó vivir. Y por eso yo lo felicito, que sé que justamente lo que usted permanentemente trata de hacer en su centro, y es poner estos puntos en la agenda y que sean parte de la discusión pública. Pues Luis Alberto, te agradezco de todo corazón, de verdad. Hacía tiempo que no nos veíamos. Te veo bien, te veo joven, te veo fuerte, te veo optimista. No le aflojes, que hay mucho que hacer, ¿eh? Y gracias por estar en nuestro programa. No, muchas gracias, presidente. A ver si Dios quiera, cuando pase todo esto, voy y le hago la visita. Y de verdad, muchas gracias por siempre, por su amistad y por su apoyo de siempre, presidente. Ya vas, nos vemos pronto, ¿eh? Un Gracias, abrazo. presidente. Hasta luego. Adiós. Chao.